lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches. Uno de los temas que nos preocupa a todos los peruanos es cómo los candidatos que compiten en esta segunda vuelta van a combatir contra la corrupción. Son los temas que nos preocupan porque tanto Pedro Pablo Kuczynski como Keiko Fujimori tienen algunas personas en su entorno que no nos ofrecen garantías de que efectivamente la lucha va a ser la correcta y la concreta. Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, acaba de recibir el apoyo de César Acuña Peralta, quien está acusado por haber entregado dinero de la Municipalidad de Trujillo, y Keiko Fujimori, que tiene entre sus filas a candidatos que están procesados y cuestionados como Cecilia Chacón y Joaquín Ramírez. Nosotros lo que queremos es analizar esto, saber en qué medida las estrategias que ambos candidatos están proponiendo para luchar efectivamente contra este mal que no solamente aqueja a las instituciones, sino que nos da la sensación también se ha generalizado. Y otro de los temas que también nos convocan esta noche es sobre la libertad de expresión, sobre cómo debería la libertad de expresión ser realmente el brazo que fortalece y que fiscaliza a la democracia. Para empezar el programa, Juan José del Castillo ha preparado un informe sobre la corrupción y sobre los candidatos que están ahora en escena en esta segunda vuelta. Soy Harold Alba, así empieza Habla el Pueblo. La corrupción es uno de los problemas más graves que enfrenta nuestra patria, y los candidatos que pasaron a la segunda vuelta no demuestran tener decisión política para terminar con este flagelo. Los intocables de la corrupción. Los candidatos de la ultraderecha no se cansan de afirmar que acabarán con la corrupción. Sin embargo, sus hechos demuestran que no tienen ningún interés en resolver este problema que le cuesta al Estado peruano más de 10.000 millones de soles anualmente. De acuerdo a la Contraloría General de la República, este fenómeno es tan grave que más de 13.000 funcionarios han sido denunciados por este delito y solo han sido sentenciados 700 de estos personajes. Lo más preocupante es que las penas son menores de 4 años, por lo que no cumplen prisión efectiva. En la actualidad, solo hay 60 funcionarios presos por corrupción. A los candidatos de la ultraderecha parece que este tema no les quita el sueño, ya que en el caso de Keiko Fujimori, su imagen siempre estará ligada al gobierno fujimontesinista, que es identificado como uno de los más corruptos de la historia. En los últimos días, el secretario general de su partido, Joaquín Ramírez, hizo noticia porque se descubrió que no había declarado unas propiedades por casi $2.800.000. Pero esto no inmutó a la candidata naranja. Pedro Pablo Kuczynski, en su afán de ganar votos, no ha tenido reparo en buscar alianza con su ex socio político, César Acuña, el mismo que, al margen de los problemas por plagios, está siendo investigado en Trujillo por el escándalo conocido como plata como cancha, dinero de la Municipalidad de Trujillo que se habría utilizado para financiar su campaña. Kuczynski también tiene acusaciones durante su vida política de haber defendido los intereses de grandes transnacionales contra los intereses del Estado. Todos estos hechos explicarían por qué los candidatos de la ultraderecha no tendrían decisión política para acabar con la corrupción, que de acuerdo a los electores es el cáncer que enferma a la democracia.
Buenas noches, ya estamos en el panel con nuestros primeros invitados para tocar este tema que es vital para que los candidatos puedan darle a la ciudadanía la seguridad de que efectivamente van a combatir con este mal que tendría que empezar a combatirse desde las cabezas. Me acompañan esta noche el general Alberto Jordán, el constitucionalista Gustavo Rodríguez Tixe y el filósofo y teórico político Paul Loren. Señores, buenas noches. Carlos, buenas noches. Gustavo, tú que eres un hombre de leyes y que está siempre pendiente de los acontecimientos que pasan y de las reformas que debería realizarse del Estado, ¿qué garantía sientes que puede ofrecer tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski respecto a su decisiva lucha contra la corrupción? Bueno, en realidad lo que puede abrigar desde un plano positivo es quizás paradójicamente el hecho de que haya hoy en día una mayoría, ¿no? Un sistema de mayorías en cualquier parte, en cualquier democracia, lo que posibilita es en esencia las reformas. Y lo que ha ocurrido en los últimos años en el Perú es que el sistema proporcional, que es esencialmente de tutela de pequeñas minorías, no ha podido lograr consensos para iniciar procesos de reforma. Por ejemplo, la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, de los que hablan todos los partidos políticos, requiere de un alto consenso, 87 votos. Y lamentablemente ni en el gobierno de Toledo, ni en el gobierno de García, ni en el gobierno de Humala se pudieron poner de acuerdo porque no había las mayorías necesarias. Pero tú crees, Gustavo, sí, que ya Fujimori tiene ya el legislativo. Bueno, lo que te digo es en el lado, desde un punto de vista, dándonos alguna esperanza, ¿no? Viendo lo que ocurre en la situación en que estamos desde un punto positivo, ¿no? Claro, desde un punto de vista negativo nos encontramos en serias dudas, ¿no? En serias dudas esencialmente, tomando en cuenta, como se ha visto en el reportaje, que pues no se ha hecho un deslinde claro con la corrupción en ninguno de los dos grupos políticos. Entonces, desde esa perspectiva, claro que hay una gran preocupación. Entonces, va a corresponder mucho, como actualmente las democracias, el rol que tengan los medios de prensa y la sociedad civil, que tienen que presionar, tenemos que presionar para que se pongan realmente en los temas de agenda los asuntos sobre la corrupción. General, pero Pablo Kuczynski ha dicho que necesitamos tener penas severas contra los criminales. ¿Usted cree que se trata solamente de tener penas severas para castigar, digamos, a quienes delinquen, o es otro proceso el que se necesita para combatir? Yo creo, bueno, ante todo agradeciendo, yo creo de que este tema de la corrupción es un tema endémico, es un tema de muchos años, es un tema que lo hemos dejado pasar, hemos convivido con él, y yo creo que ya es hora de poner coto a esta situación. A un policía por 10 soles lo ponen adentro, a un profesor por recibir una coima lo ponen adentro, a un transeúnte lo ponen adentro, pero las grandes organizaciones, los grandes lobbies que se hacen en las diferentes, por las licitaciones, es el grave problema. Entonces enfocamos a las personas que están ahí abajo, pero no atacamos. Pero Pablo Kuczynski yo creo que tiene las herramientas como para poder cambiar eso, que va a ser difícil. Va a ser difícil, ¿por qué? Porque ya está tejido, ya está infectado. Pero este pacto o alianza o apoyo que recibió de Acuña, ¿de repente no es una mala señal? No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque Pedro Pablo es una persona con principios éticos, con principios morales, y yo creo que él va a saber dirigir y olvídate, ahí tienes que ver cuál va a ser la composición en caso que sea presidente de su gabinete, y yo creo de que a las personas que cometan algún delito inmediatamente ser sancionado. Y otra cosa importante, pues, de que esas personas ya sean pues ya sacadas del ámbito. Hablaban de muerte civil. De la muerte, ¿no? Hablaban de la muerte civil de la muerte civil, ¿no? Y de la imprescriptibilidad de los delitos de aquellos funcionarios que atentan contra el Estado, ¿no? Claro. Sí, Paul, ¿y tú crees que se pueda realizar esto en este panorama y con estos funcionarios que están tan enquistados en el aparato estatal? Bueno, es un buen deseo, ¿ya? A ver, pero los espejos a donde hay que mirarnos están en América Latina, que es algo curioso, ¿no? América Latina, para un europeo, por ejemplo, siempre es visto como unos países muy simpáticos, muy bonitos, muy vivibles, pero a la vez muy corruptos.
Pero a su vez, ese espacio, ¿no?, de corrupción tiene dos países que han dado ejemplo hace muy poco. Guatemala, por ejemplo, tuvo que nombrar una comisión internacional para ver casos de corrupción de alto vuelo, donde estaba involucrado el presidente de la República, su esposa y altos funcionarios. Algo muy parecido también. El presidente está acá, preso, ¿no? está procesado, ¿no?, y está detenido, está en prisión. Brasil ha generado un esquema legal contra la corrupción, han invertido mucho tiempo y dinero, y está funcionando. Desde ahí se han detectado los casos de Petrobras, Odebrecht y demás, ¿no? Es decir, hay ejemplos importantes en la región sobre ese tema, muy importantes. Y creo que debería el país, si es que realmente se quiere pero ejemplos que liquidar el tema, ¿no? Ejemplos que nos da la sensación de que la pareja presidencial aquí en el Perú no ha logrado. Es que han estado leer en otra, o sea, bien. le quedó grande el poder, ¿no? Han estado realmente en otra dimensión ellos, ¿no? O sea, pero, a ver, los que vienen hay que exigirle a los que están pugnando por la primera magistratura en estos momentos, hay que exigirles a ellos, con la sociedad civil, que tomen este tema y que miren estos ejemplos, porque al fin y al cabo son resultados, son ejemplos que han dado resultados y están ahí, ¿no? Keiko Fujimori y Gustavo habla de crear contralorías autónomas. Incluso hasta propone el nombre de Julia Príncipe como para que esté a cargo de. En realidad de esta responsabilidad. esa propuesta viene del gobierno de Toledo. Y fíjate, como lo que yo te decía, hablemos desde una realidad constitucional, ¿no? Lo que yo te decía es que hay muchas propuestas que pasan por un alto consenso en el Congreso. En consecuencia, si es que no hay un alto consenso en el Congreso, simplemente van a seguir siendo un saludo a la bandera como lo han sido hasta ahora. Yo dudo mucho que un gobierno de PPK con la minoría que tiene pueda realizar las importantes reformas que ellos mismos han planteado. Van a requerir el consenso y la participación del fujimorismo. Entonces no podemos mirar al fujimorismo también con la punta del zapato cuando vamos a necesitarlos, ganemos o perdamos, o gane o pierda cualquier. Si gana PPK va a tener que Evidentemente gobernar. va a tener que gobernar, y si no, definitivamente el fujimorismo juega un rol trascendental por la cantidad de congresistas que hoy en día tiene. Para hacer la Procuraduría General de la República requieres una modificación de carácter constitucional. Para el tema de la muerte civil, yo dudo que no tenga un asunto constitucional, porque significa cercenarle los derechos a una persona de poder tener un acceso a la función pública. Para poder desarrollar la ley orgánica del Ministerio Público, que en el Perú es del año 84, no tenemos una ley orgánica de esta nueva Constitución. La ley orgánica del Poder Judicial es del año 93, antes de la Constitución. Es decir, tenemos una Constitución que no ha sido desarrollada. ¿Por qué? Porque se requieren 87 votos para eliminar la inmunidad parlamentaria, para eliminar las prerrogativas y los privilegios de los ministros. No entiendo yo la razón por qué un ministro, después de estar en el cargo, tiene un año más de movilidad con gasolina y todo, y un congresista no la tiene. Claro, pero son Entonces, reformas son absurdas. Pero son reformas que en todo Son caso han debido de necesarias. plantearse, o querían plantearse ahora que empieza, digamos, el nuevo gobierno, gane quien gane. Gane quien gane, tiene que plantearse. Sí, porque lo que ha sucedido, por ejemplo, acá ahora nosotros discutimos y le criticamos a Ollanta de que no ha hecho las grandes reformas y que al final nos da la sensación de que quiso ponerse las pilas, como se dice en lenguaje, digamos, común. Pero, sin embargo, ojalá y esperamos de que no solamente sean gestos políticos, sino que realmente empiecen en el Parlamento. Pero tenemos la población, es más aproximadamente un 60% el problema de la corrupción es endémico, como te digo, acá en el país, pero dime, digamos, ¿quiénes son los que están presos? Si lo podemos analizar en estos 15 años, presos por corrupción, nadie. Y somos uno de los países más 40 corruptos. personas presas hay en la actualidad por 40. De 10.000 Pero- funcionarios. Sí, exacto, 600 personas. Pero tú vas a investigadas. un ministerio, tú vas a algún sitio y para mover un papel, y otra cosa que hay que cambiar también, yo creo que es el tema de las licitaciones, ¿no? Muy engorrosas, por ejemplo, en el campo que conozco, ¿no? Es un tema de impericia, en realidad, del Claro, Estado. para comprar unos radios se están demorando 8 años, 9 años, por la misma corrupción. Se han comprado patrulleros, 2.000 patrulleros, ¿por qué? Porque ha sido de Estado por una situación diferente. Pero yo creo de que tenemos que cambiar en el sentido hacer más fácil las licitaciones y el que infringe alguna disposición, alguna situación, que se vaya a la cárcel, ¿no? Claro, pero para eso necesitamos que la autoridad tenga decisión política.
Porque si Tiene no hay que decisión haber. y no hay voluntad política, todo va a quedar en el discurso, en letra muerta. Es que hay un desorden en el Estado. Hay un desorden donde, por ejemplo, hay grupos en diferentes ministerios, en diferentes organizaciones que mueven este negocio. Y entonces llega un momento en que, bueno, el más postor es el que gana, ¿no? Claro. Pero ¿por qué hacer cuando, por ejemplo, sabes de que en el caso de las licitaciones, ya que lo tocó el general, hay concursos públicos, pero sin embargo hay funcionarios que están siempre ahí, que son inamovibles? Que siempre son los mismos, Y que son, ¿no? y que son en realidad esos Claro. topos los que ya Claro. tienen que ya saben que van a tener que pagar Mira, su diezmo para que puedan favorecer. Cuando se habla de a tal o licitación, cual yo empresario. recuerdo desde hace muy poco un puente en Chincha que se Sí, cayó, sí, ¿no? sí. Esto es curioso porque la empresa que ganó tenía su razón social en una zona que conozco muy bien, que es la Avenida 2 de Mayo en el Callao. Entonces todo el mundo que conoce la Avenida 2 de Mayo no se va a imaginar que ahí pueda quedar una constructora de ese vuelo, ¿no? Y ya en la vida uno va encontrándose con personas que, a ver, por lo menos de dudosa reputación, para no decir que son delincuentes, que empiezan a ganar licitaciones con el Estado. Entonces, ¿qué está pasando? Claro. Y a todo nivel, porque no solamente hablamos con relación a obras promovidas por el gobierno central, sino a nivel regional, lo que pasó en Ancash, por ejemplo, a nivel de Que es una de las regiones que tienen más dinero de Cano. Claro, pero también a nivel de gobiernos provinciales, los cupos laborales, por ejemplo, en el Callao. Hay corrupción. ¿No? Entonces, O los hay trabajadores todo fantasmas. en el Callao mismo y en Ancash, ¿no? Gente que trabaja y no va a trabajar. O sea, gente que cobra su sueldo y nunca lo ves trabajando. Yo siempre he dicho una cosa, yo he trabajado en el 2007 en el Callao y yo considero de que el problema no es la delincuencia, el problema son las autoridades Y en el Callao lo saben. que han estado ahí, porque las autoridades han permitido. Tienen y han- 20 años ahí. Y claro, y tienen 20 años y la corrupción es ahí interna. Por eso la población los percibe como mafias. Ahora, el ¿no? problema Y eso también es lamentable. por un asunto Es que son mafias. de una deficiencia legislativa. Claro. Ojo que lo que señalo del consenso que es necesario, pero también la falta de un tecnicismo adecuado para poder sancionar debidamente. Fíjate, hay 600 sentenciados por corrupción. 600 sentenciados. O sea, eso si uno ve, diría, bueno, es una suma interesante. Pero resulta que esos 600 sentenciados, solamente 40 están Claro, presos. 640 Entonces está resulta usando ser un mal saludo a la el- bandera. Exacto. Entonces la señora Elsa Canchaya, que fue congresista y puso a su empleada doméstica de asesora, ¿recuerdan ese evento? Resulta que fue a juicio, terminó dilatándose el juicio y después el Tribunal Constitucional declaró prescritos sus delitos. Entonces la señora todavía tenía la desfachatez de ir a Huancayo y pedir que le devuelvan su título de notario. Y ahora es notario en Huancayo. O sea, certifica, da fe pública a hechos que van a traer a la ciudadanía. Eso es totalmente absurdo. Claro, ese sistema en sí. Es que un está- sistema. Tenemos llamadas telefónicas, el público quiere opinar y volvemos con las preguntas para que ustedes las resuelvan. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Sí, aló, señor, buenas noches. Sí, buenas noches. Muy gentil. Gracias a ustedes. Son unos fenomenales en política. Efectivamente, todo lo que está viendo acá en el Perú a nivel de nuestra política está manejado por Estados Unidos. No hay nada que hacer, porque han quedado dos personajes en el mismo camino. Esto es lo que le interesa a Estados Unidos. Y esto viene de los papeles de Panamá. Es una guarida de fiscales. Entonces nosotros no entendemos por qué nosotros no abrimos los ojos para ver que están metidos acá en el Perú mucha gente ya de afuera manejando nuestra política y nosotros tontamente votamos por la misma. Muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló. Sí, señor. Aló, buenas noches. Lo escuchamos. Señor Aló, le felicito. Al menos los espartanos ya podemos verse el número del teléfono del canal. Lo felicito. Ese por un lado. Por otro lado, sobre el punto de la corrupción. Ese también depende de la Constitución. Yo lo felicito a todos esos señores que están comentando sobre la corrupción. Pero la corrupción está justamente camuflado en la misma dirección del Estado, del sistema. El que tenemos que cambiar la Constitución bajo 3 principios fundamentales. ¿Cuál es? Amayuria, Amaleya, Mesetito. Sí, muchísimas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Señor, buenas noches, lo escuchamos. Aló. Adelante, Aló, buenas noches. adelante. Sí, señor Jara, para la Constitución, digamos, de tener que cambiar, como dijo el anterior, digamos, que tomó la palabra, para la lucha contra la corrupción, tiene que ser, digamos, ellos mismos son corruptos, no sé, yo no,
la decisión política de luchar contra la corrupción es muy fuerte para poder hacerlo. La condición tiene que cambiar, sin eso estamos hablando por demás. Muchas gracias por su comunicación. Es la sensación de la población que cree que se tiene que cambiar necesariamente la Constitución para poder revertir esta situación. Es una fantasía, ¿no? Sí, tenemos otra llamada telefónica. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Señora, la escuchamos. Lo que yo quería decir de que si no ponen mano dura con la corrupción, esto nunca va a acabar. Gracias por su llamada. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Mi pregunta es la siguiente. Más o menos dicen que la campaña de Keiko Fujimori pasa los 30 millones de soles, ¿no? Aparte de los 5 años que ha tenido de campaña. Mi pregunta es, ¿cómo se recupera eso? Bien, gracias por su pregunta. En realidad, la gente se pregunta esto porque dicen que estos políticos invierten tanto en una campaña. ¿Qué significa que el Estado es un botín? ¿Es algo que te va a generar demasiadas ganancias? Y hay otro tema también que nos hemos estado olvidando. General, usted que ha sido parte de nuestras Fuerzas Armadas, el tema del narcotráfico. ¿En qué medida el narcotráfico está metido en estas cabezas que manejan la corrupción en el Perú? Hoy día me llenó de alegría ver en la televisión la captura de una avioneta después de años, ¿no? Es interesante, le incendiaron todo, pero las avionetas entran cada rato. Hay una corrupción, mira, en todos los niveles. Y si dieron la intersección a la Fuerza Aérea de las avionetas, esa avioneta ha aterrizado. ¿Por qué no la intersectaron? Que ahora pueden hacerlo, ¿no? Que lo pueden hacer. La tecnología como entonces, ¿dónde vamos? Si el pueblo ve, dice, bueno, felicitaciones, aterrizó una avioneta, la han agarrado, pero ¿cuántas entran diario? Y la gente lo sabe, porque lo ve. Y la gente lo sabe, ella lo sabe. Es un negocio, es un trabajo. Claro. ¿Qué pasa? La delincuencia ya está organizada y es un trabajo. Poco a poco le estamos permitiendo que ellos busquen como oficio esa. Y es lo que hoy día tienes un sicario, tienes uno que te trafica droga, tienes uno que te vende armas. Y sicarios que son baratos, además. Lógico. Es que el negocio recién empieza, o sea, eso es lo que no se ve a veces, ¿no? Esta ola de criminalidad, o sea, si uno compara con otros lugares donde ya el vuelo es mayor, uno dice, bueno, es que recién empieza. Claro, pero lo estamos dejando, estamos viendo cómo van creciendo. Y no se hace nada o muy poco. Ahora, ese es el Gustavo, desde la parte política, ¿tú crees que desde el Congreso, con modificaciones en el Código Penal, penas más severas, penas acumulativas, eso funcione desde el lado, digamos, del derecho? Mire, y desde el otro lado de la policía, digamos, con que nuevamente se potencie temas de investigación. ¿Cómo crees que los candidatos... Bueno, mira, Harold, yo creo que el diagnóstico sobre la lucha contra la corrupción está dicha desde el siglo XVIII. O sea, César Beccaria, en su libro Los delitos de las penas, decía que el asunto de la persecución es la infalibilidad, ser infalibles, no que la pena sean 30, 40 años, acumulativas, sumatorias, no, eso es una falacia, es un sueño, sino simplemente que se cumplan. Si son 15 años, 15 años que se cumplan. Pero lamentablemente en el país tenemos un sistema fingido, ¿no? Y esencialmente la protección a los delincuentes de cuello corbata, que hacen pues que el catálogo de delitos de corrupción sea simplemente un solo de la bandera. ¿Sabe cuánto es la pena por peculado doloso? La pena más grave en delito de corrupción, 15 años. Un peculado simple, 12. Un enriquecimiento ilícito, 12. Entonces es un absurdo, porque con beneficios penitenciarios tenemos a un corrupto libre, con pena condicional, o saliendo de la cárcel a los 5 o 6 años. Dígame entonces, una cosa, eso no sirve. Ese es el problema. Dígame una cosa, doctor. El Código Penal tiene algo de 400 artículos, ¿no es cierto? Exacto, 400 y más, 440 y tantos. Y se han modificado 600, creo. Así es. Sí, pero el capítulo de corrupción no. No. O sea, se ha modificado al delincuente este que hurta carteras, claro, al ladrón. Están tocando a los pequeños, a los carteristas, a los chicos, pero al que comete un delito de peculado, al que comete un delito de malversación de fondos, no. O sea, todo el capítulo, o sea, parece que no han advertido. Por eso decía, el problema es que el legislador
primero, necesita los altos consensos y segundo, un legislador que conozca el Y tema. que tengan una lectura, que tenga una lectura de la realidad todo y lo de que lo ocurre que la gente es que quiere y se ha necesita. modificado el Código Penal por todos lados, pero en el capítulo de la No nos corrupción olvidemos- sigue siendo pues No nos olvidemos que de cerca de 1.700, 1.900 alcaldes que tiene el país, el 92% tiene juicios. Y han sido, ¿qué alcalde? Muy pocos en la cárcel. Pero ante todo yo considero que esta transformación que debe tener el próximo gobierno es transversal. Educación, hay que ver en la educación, hay que ver los hogares disfuncionales. Nosotros hemos hecho unos trabajos, por decirte, está bien, pues una persona se va a la cárcel, pero su familia que queda, ¿quién ve por ellos? Entonces, si el Estado no ve por ellos, estamos fabricando más delincuentes. Yo considero que muchos creen que, como decía el doctor, las cosas pequeñas, estamos dando un mejoral al tema, pero no vamos al tema de fondo. El policía está para agarrar a un delincuente, pero no. El policía tiene que tener colaboradores. ¿Quiénes son sus colaboradores? Educación, ¿no? Cultura, familia, que ingresen, no que vean cómo se están desarrollando esos hogares. Si nosotros queremos que nazca esta juventud nueva, mire, yo estuve hace 3 años en Santiago de Chile porque fuimos a ver el tema del Plan Cuadrante y Chile está en su 3ª generación de políticas públicas. ¿Tenemos políticas públicas? Es nada, son incipientes. Y ahora es un momento en el que tenemos muchísimo menos policías en las calles, no se ven los temas de prevención. Sí, pero tenemos muy pocos policías porque estamos mal organizados. No, por eso, sí. El tema da para seguir conversando. General, quisiéramos tenerlo la próxima semana. Ahora, quisiera aprovechar 30 segundos, ¿no? 15 segundos. 15 segundos. Yo creo que de verdad ya el general ha hablado toda la parte preventiva que es trascendental en la lucha contra la corrupción. La parte preventiva y sancionatoria son 2 brazos fundamentales. Yo creo que más bien es importante hoy en día que nuestros candidatos firmen un pacto político de lucha contra la corrupción y los derechos sociales. Claro, ojalá que lo suscriban, así como los pactos de la Moncloa en España, cuando el rey Juan Carlos suscribió la defensa de la democracia. Yo creo que igual en este momento creo que es trascendental la lucha implacable a la corrupción de estos 2 candidatos. Es importante que sea más que un gesto político, sino casos. una situación real. Paul, muchas gracias. Gustavo, general, gracias por estar aquí. Ahora, señores, es el momento de Yanina y las noticias. Nosotros retornamos después de Yanina con otro panel. Lucha con firmeza.